Vamos a mostraros el funcionamiento de una moto eléctrica, en este caso de una Vereco del modelo e-Ton, que es capaz de desarrollar 1500 vatios de potencia máxima, lo que sería 1,5 kilovatios. Para poder explicaros cómo funciona, vamos a enseñaros los componentes básicos de una motocicleta, en este caso de esta, que podrían ser los mismos en cualquier otra motocicleta eléctrica, incluso en un patinete eléctrico. Lo primero que quiero que veáis es que la batería la tenemos aquí fuera. Esta batería es extraíble, va colocada justo en esta zona. Si quitamos el asiento y levantáramos, iría colocada en esta parte que se ve de plástico rojo. Vamos a retirar el asiento. Aquí tendríamos la zona en la que iría apoyada la batería hasta abajo y iría cubierta con el asiento, no se vería. La tenemos fuera porque tiene un problema, está inflada y no podemos colocarla en su parte, en su zona de la motocicleta. Lo primero es la batería, lo siguiente que tenemos es el inversor. Este inversor que tenemos aquí, esta placa electrónica, la unidad, el cerebro que comanda a todo el funcionamiento de la moto. El encargado, como veréis posteriormente en el banco de trabajo, os enseñaré, que es el encargado de transformar esa corriente alterna continua para que posteriormente el tercer componente esencial, el motor, que lo tenemos aquí, va colocado en la rueda, está formado por un rotor y un estator, es trifásico, funciona por corriente alterna evidentemente, y esa corriente alterna que nos aporta el inversor transformando la corriente continua de la batería hace que esta rueda gire, en este caso hacia adelante, y podamos movernos con la motocicleta. Igualmente contamos con un cargador. Este cargador de los polos que va conectado uno de sus extremos a la toma de casa, de cualquier enchufe, y el otro extremo del cargador que va conectado a la batería. Al ser extraíble de nuestra batería, podríamos cargarla en su parte donde va situada, o incluso podríamos sacarla y cargarla en cualquier zona de casa o donde estuviéramos. Una vez explicados esos tres componentes básicos en la motocicleta, quiero que sepáis también que no solo tenemos el inversor, la batería y el motor que va en la rueda, sino que también tendremos sensores y actuadores que tiene toda la motocicleta. En este caso, en la moto eléctrica, la gran diferencia es el acelerador electrónico, un potenciómetro que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que informará a la unidad, en este caso al inversor, de qué potencia queremos desarrollar o qué carga queremos para movernos con la motocicleta eléctrica. Lo que voy a hacer ahora es, ya que tenemos sacada nuestra batería, os voy a desmontar la batería, las carcasas de la parte de fuera, voy a sacaros también el inversor y voy a sacaros lo que es el conjunto de la rueda, el motor que hace que nos impulsemos con la moto. Una vez sacada me la voy a llevar al banco de trabajo y os voy a mostrar cómo funciona y qué hay dentro de estos componentes de cada uno de ellos. Bueno, ya tenemos desmontado todos nuestros componentes aquí en la mesa de trabajo para mostraros lo primero, el flujo de corriente de un lado hacia otro. Deciros que si nos centramos en el cargador, primero cargaremos con la tensión de 230 alterna de la casa, transformará corriente continua y cargaremos nuestra batería. Esta batería que tenemos aquí, que alimentará de corriente continua al inversor, que es este módulo electrónico que tenemos aquí, el cual se encargará de transformar esta corriente continua en corriente alterna, para hacer que nuestra rueda, que es el motor, ahora veréis que lleva el motor interno, se mueva y podamos desplazarnos con la moto eléctrica. Lo primero que os voy a mostrar, una vez que ya sabéis que la corriente se transforma de continua a alterna a través del inversor, e incluso en algunos casos de alterna trifásica a continua, por ejemplo en algunos vehículos eléctricos, en el freno regenerativo, eso también lo hace nuestro inversor, ese cambio de corriente alterna trifásica a continua para poder cargar nuestra batería sin necesidad de utilizar un cargador. Si nos centramos en cada uno de los componentes y primero nos venimos a la batería, esta batería, como ya sabéis, se carga a través del cargador, que lo tenemos aquí, de 230, que tenemos en cualquier casa. Pasamos a continua por este conector y por el conector que tenemos de la batería, ¿vale? Conectaríamos y una vez que conectamos ya estaríamos cargando nuestra batería. Esta batería, como todas las baterías o prácticamente todas,
está compuesta por varios módulos. En este caso, por 13 módulos de aproximadamente unos 3,7 voltios cada uno. Si multiplicamos esos 3,7 por 13, según el fabricante incluso, esta batería, este conjunto de módulos, nos da un aporte de 48 voltios. Fijaos que en esta parte de la batería tenéis un modulito electrónico que es el que controla a la batería. Este modulito electrónico, a través de estos cables, este conector que tenéis aquí, estos varios cables que entran a toda esta placa que está situada en la parte de encima de la batería, controla la tensión de cada uno de los módulos. Se asegura de que en cada uno de los módulos haya aproximadamente 3,7 voltios, que es la tensión de cada uno de ellos. Una vez que el modulito verifica que la tensión de cada uno de los módulos es correcta y que nuestra sonda de temperatura, esto que veis aquí, de dos cables, es una sonda de temperatura que va situada o pegada en esta parte de aquí de la batería. Esta sonda de temperatura verifica, con una programación que tiene el módulo electrónico, que la temperatura de la batería es correcta, con lo cual puede ser utilizada. En caso de que la temperatura se exceda, el modulito cancelará ese paso de corriente continua hacia el inversor. Una vez que entramos en el inversor, fijaos que lo tenemos aquí situado, este inversor es una placa electrónica internamente que se encarga, como ya hemos dicho, de transformar esa corriente continua alterna trifásica y de alterna trifásica en algunos modelos de motocicletas, incluso patinetes eléctricos, de trifásica alterna a continua. Lo que quiero deciros de este modulito es que va alimentado de positivo y de negativo para poder realizar su función mediante el cargador, ¿vale? Mediante este modulito electrónico que nos he mostrado aquí, que tiene varios pines, dos pines gordos para positivo y masa para alimentar a nuestro inversor y otros pines en medio que son simplemente para informar al inversor, a nuestra unidad electrónica, del estado de la batería, para poder realizar su función o no, dependiendo del estado de la misma. Aparte de tener que alimentar de positivo y masa nuestro módulo electrónico, nuestro inversor, este módulo electrónico, su función será aportar mediante este conector y varios que tenemos aquí, tensión de corriente continua, en este caso de 12 voltios para nuestros sensores y actuadores, de 12 o de 5, dependiendo de la función de cada uno de los sensores. Y igualmente saldrá de estos tres conectores, de estos tres cables gordos, saldrá la corriente alterna hacia nuestro motor eléctrico. Igualmente que sale esta corriente alterna, salen aquí varios pines que ahora os mostraré en el motor qué es lo que es. Si pasamos al motor, fijaos que aquí tenéis, os digo motor y ustedes estáis viendo una rueda, pero ahora veréis que si este cable, fijaos que es el que entra por el eje del motor, que el eje es fijo. Si yo giro la rueda, fijaos que tenemos aquí el motor eléctrico. Esto es un motor eléctrico trifásico de cualquier motocicleta eléctrica, patinete eléctrico o similar, ¿vale? Este motor eléctrico está formado por tres bobinas, por varias bobinas trifásicas, las cuales el movimiento de la rueda se provoca por corriente alterna trifásica, como ya hemos dicho, y esta unidad que veis aquí, este pequeño modulito electrónico, es el que controla la posición en el que se queda la rueda una vez que paramos la motocicleta, ¿vale? Ese modulito electrónico que veis ahí, que tiene tres sensores para captar en la posición que queda la rueda una vez que hemos parado. Es necesario que sepamos la posición de las fases, la posición en la que se queda la rueda, para que nuestro inversor aporte la corriente alterna a cada una de las fases en el momento que debe para poder realizar el movimiento hacia adelante de esta rueda eléctrica. Una vez que ya he contado todo esto, por último, prácticamente ya, fijaos en estos cables que os he mostrado antes, estos cables finitos que tenéis aquí. Esos son los cables finitos, aparte de los tres gordos que tenemos para aportar la corriente alterna. Esos cables finitos son los que llegan a nuestro modulito electrónico, esta plaquita electrónica que tenéis aquí, que está alimentada tanto de positivo por el rojo como de masa por el negro, y en cada uno de los tres de colores, azul, verde y amarillo, se encarga de informar al inversor de la posición en la que se queda
se queda el motor eléctrico. Una vez visto esto, ya sabéis, por lo menos, básicamente cuáles son los componentes de nuestra moto eléctrica para poder movernos con ella por una ciudad o por cualquier parte que veamos conveniente.